Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Es un verdadero placer compartir este espacio con ustedes, mi comunidad de amantes de las historias que nos hacen vibrar. Si son de los que disfrutan de historias apasionantes que tejen intrincados tapices de emociones, romances que hacen suspirar hasta el alma, dramas que te atrapan en un torbellino de sentimientos y personajes que se quedan grabados en el corazón, entonces han llegado al lugar indicado. Aquí nos sumergimos en mundos llenos de magia, pasión y, por supuesto, mucho drama. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante, un recorrido por el maravilloso universo de las series turcas, esas joyas televisivas que han conquistado corazones en cada rincón del planeta y que, afortunadamente para nosotros, podemos disfrutar dobladas al español y completas, con la comodidad de tenerlas al alcance de un clic aquí en YouTube. Prepárense para un carrusel de emociones, intrigas que te mantienen al borde del asiento y, por supuesto, mucho romance a la turca, ese que nos hace creer en el amor verdadero. Y antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura, si eres nuevo por aquí, te doy la más cálida bienvenida y te invito a unirte a nuestra gran familia, suscribiéndote al canal y activando la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, cada uno de ellos es una puerta a un mundo nuevo que te espera con los brazos abiertos. Ahora sí, que comience la magia, demos inicio a este viaje por las series turcas. Y hablando de series turcas, esas producciones que han revolucionado la forma en que consumimos televisión, hoy les traigo una selección muy especial, un conjunto de mis favoritas, esas que me han mantenido pegada a la pantalla durante horas, incluso noches enteras, y que estoy absolutamente segura de que a ustedes también les fascinarán. Cada una de estas series es una joya en sí misma, un universo de emociones y vivencias que te invitan a sumergirte en sus mundos y a conectar con sus personajes. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar este viaje con la cautivadora Amor Eterno. Esta serie, cuyo título original es Karasevda, es un drama romántico que te dejará sin aliento desde el primer minuto hasta el último. La historia, que teje un intrincado tapiz de amores imposibles y secretos oscuros, gira en torno a Kemal, un joven ingeniero de origen humilde, un hombre de principios y convicciones, y Nihan, una chica de clase alta, perteneciente a una familia adinerada con profundos secretos que oculta tras una fachada de perfección. Su amor, puro y apasionado, se ve truncado por las abismales diferencias sociales que los separan, pero también por los oscuros secretos y las maquinaciones de sus familias, que harán todo lo posible por mantenerlos separados. Los actores principales, Burak Özçivit, quien le da vida a un Kemal lleno de determinación y pasión, y Neslihan Atagul, quien encarna a una Nihan que irradia elegancia y vulnerabilidad, tienen una química impresionante en pantalla, una conexión tan palpable que hace que la historia sea aún más cautivadora, más intensa y más creíble. Lo que hace especial a Amor Eterno es la intensidad de las emociones que transmite, esa montaña rusa de sentimientos que te lleva del amor más puro al desgarro más profundo, el drama que se desarrolla capítulo a capítulo, con giros inesperados y revelaciones impactantes, y la forma en que te involucras en la lucha de los protagonistas por su amor, una batalla épica contra las convenciones sociales y las oscuras intrigas familiares. No es solo un drama romántico convencional, va más allá de los clichés y aborda temas profundos y relevantes como la justicia, la ambición desmedida, el poder corruptor y la búsqueda incesante de la verdad. Además, y esto es algo que habla por sí solo de la calidad de esta producción, la serie ganó un premio Emmy Internacional, un reconocimiento que la consagra como una de las mejores series turcas de todos los tiempos. Es una de esas series que una vez que empiezas a ver, te atrapa irremediablemente, te sumerge en su mundo y no puedes parar hasta el final, y si ya la viste, seguro que te quedas con ganas de volver a verla para revivir cada uno de esos momentos que te robaron el aliento. La siguiente en mi lista, y prepárense porque esta es una de esas historias que te tocan el alma, es Madre, cuyo título original es Anne. Y aquí les advierto, tengan a mano una caja de pañuelos porque esta es una historia conmovedora, un drama que te llegará directo al corazón, haciéndote reflexionar sobre los lazos que nos unen y el poder del amor incondicional. La serie sigue la vida de Zeynep, una joven profesora, una mujer sensible y comprometida, que decide llevarse a Melek, una de sus alumnas, después de descubrir que la niña sufre maltrato y abandono en su hogar. La pequeña Berenjeka YLDZ, la actriz que interpreta a Melek, es simplemente maravillosa, un verdadero torbellino de talento y su actuación te robará el corazón desde el primer instante. Su capacidad para transmitir la vulnerabilidad y la inocencia de una niña que sufre en silencio es sencillamente sobrecogedora.
Cansu-Dere, como Zeynep, también realiza un trabajo impresionante encarnando a una mujer fuerte, valiente y decidida a proteger a la pequeña Melek a toda costa. Su interpretación es un ejemplo de sensibilidad y entrega, logrando que empaticemos con su lucha y la acompañemos en este duro camino. La serie te hace reflexionar sobre la importancia de la familia, no solo la biológica, sino también aquella que elegimos, el amor incondicional, ese que no pide nada a cambio, y la valentía de una persona dispuesta a darlo todo, incluso su propia vida, por proteger a otra. Lo interesante de Madre es que no solo se centra en la historia de Zeynep y Melek, que ya de por sí es conmovedora y te llega al alma, sino que también toca temas relevantes y dolorosos como el abandono infantil, la violencia doméstica, la negligencia familiar y las dificultades de los niños para ser escuchados, aquellos que se ven atrapados en un mundo de adultos donde su voz no tiene valor. Es una serie que te hará reír con esos momentos de ternura entre Zeynep y Melek, llorar con el dolor que ambas sufren y, sobre todo, te hará pensar en el rol que jugamos como sociedad en la protección de la infancia, invitándote a la reflexión y a la acción. Si están buscando algo que les toque el alma, que les haga vibrar y que les deje una huella profunda, esta es sin duda la serie ideal. Ahora, vamos a cambiar un poco el tono y a sumergirnos en una historia que combina drama, romance e intriga con elementos de tradición y cultura. Hablaremos de Sila, cautiva por amor. Esta es una serie de drama romántico que también tiene elementos de intriga y tradición, llevándonos a un mundo donde las costumbres ancestrales y los lazos familiares tienen un peso significativo. La trama se centra en Sila, una joven que fue llevada de su pueblo natal a Estambul cuando era niña y que años después, se ve obligada a regresar para casarse con un hombre al que no conoce, un hombre que pertenece a una familia con un fuerte arraigo a las tradiciones. La protagonista Cansu-Dere, quien ya demostró su talento en Madre, hace un papel espectacular como Sila, mostrando su fuerza, su determinación y su espíritu rebelde para enfrentar las dificultades y los obstáculos que la vida le impone. Su actuación es un ejemplo de empoderamiento femenino, una mujer que lucha contra los convencionalismos sociales y busca su propio camino. Mehmet Akif Alakurt, quien interpreta a Boran, el hombre con el que debe casarse, también tiene una actuación destacada, mostrando la dualidad de un hombre atrapado entre el deber y el deseo, entre la tradición y la modernidad. Sila nos transporta a un mundo donde las tradiciones y las costumbres ancestrales tienen un gran peso, un mundo donde los lazos familiares, el honor y el cumplimiento del deber son cruciales. La serie es una crítica a las costumbres que limitan la libertad individual, especialmente de las mujeres, y al mismo tiempo, es una historia de amor que nace en medio de las adversidades, un amor que florece entre dos personas que provienen de mundos diferentes. Es fascinante ver cómo Sila lucha por su libertad, por decidir sobre su propio destino y por encontrar su propio camino en medio de un mundo que intenta imponerle un futuro predeterminado. Además, las locaciones en las que se filmó la serie son espectaculares, mostrándonos la belleza de Turquía, sus paisajes impresionantes y su rica cultura, sumergiéndonos en un ambiente único y cautivador. Si les gustan las historias de época, esas que nos transportan a otros tiempos y nos muestran la grandeza y las intrigas de las cortes reales, entonces no pueden perderse El Sultán. Esta serie, cuyo título original es Muhteşem Zyl, es una superproducción que nos transporta al Imperio Otomano durante el reinado de Solimán el Magnífico, uno de los gobernantes más importantes y poderosos de su época. La trama se centra en la vida de este sultán, sus relaciones con las personas que lo rodean, sus luchas de poder y sus conflictos personales, especialmente con su esposa Hürrem, una esclava que se convierte en su gran amor y consejera, una mujer astuta y ambiciosa que llega a tener una gran influencia en la corte otomana. Ali Tergenk, con su imponente presencia y su carisma magnético, le da vida a un Solimán que irradia poder y sabiduría, mientras que Mary Muzerli, con su belleza y su talento interpretativo, encarna a una Hürrem que es una mezcla de sensualidad, inteligencia y astucia. La química entre ambos actores es innegable y su relación en pantalla es fascinante de ver. La serie es un gran despliegue de vestuario, escenografía y ambientación de la época, una producción que cuida cada detalle para transportarnos al Imperio Otomano y sumergirnos en su atmósfera. Lo que la hace tan fascinante es que nos muestra la intriga palaciega, las luchas por el poder, las alianzas y traiciones, y las relaciones personales que se desarrollaron en la corte otomana, un mundo donde la ambición, el amor, la lealtad y la traición se entrelazaban en un juego de intereses que mantenía a todos al borde del abismo. Además, a pesar de ser una serie de época, trata temas universales que siguen vigentes hoy en día como el amor, la ambición, la traición, la lealtad,
el poder y la corrupción, lo que hace que sea muy fácil conectar con la historia y con los personajes. El Sultán es una serie épica que te sumerge en un mundo fascinante, lleno de lujo, intrigas y pasiones, una serie que te mantendrá enganchado desde el primer capítulo hasta el último, haciéndote querer aprender más sobre la historia de Turquía y sobre la vida de Solimán el Magnífico. Ahora, vamos a cambiar el ritmo y nos adentraremos en una historia de pasión, venganza y un amor prohibido. Hablaremos de Erkay, amor y venganza. Esta serie es una mezcla perfecta de drama, romance y venganza, una combinación explosiva que te mantendrá al borde del asiento en cada episodio. La historia gira en torno a Reyyan y Miran, dos jóvenes cuyas familias están envueltas en una antigua enemistad que se ha transmitido de generación en generación, un ciclo de odio que parece no tener fin. La serie está protagonizada por Ebru Şahin, quien le da vida a una Reyyan llena de dulzura y fortaleza, y Aknagzu, quien encarna a un Miran que es una mezcla de oscuridad y vulnerabilidad. La química entre ambos actores es magnética, una conexión que traspasa la pantalla y te hace creer en el amor a primera vista. Erkay, que atrapa con su trama llena de secretos, traiciones, giros inesperados y un amor prohibido que lucha por superar las barreras impuestas por el odio y la venganza. Lo interesante de la serie es que te hace cuestionar el ciclo de la venganza, si es posible perdonar después de tanto daño y si el amor puede superar todas las barreras. Además, los paisajes de Mardin, la ciudad donde se desarrolla la historia, son impresionantes, una combinación de arquitectura ancestral y belleza natural que le da un toque único y mágico a la serie. Si son de los que disfrutan de los dramas intensos, con giros inesperados y un romance que te roba el aliento, Erkay es una excelente opción. Te aseguro que no podrás dejar de ver un capítulo tras otro, dejándote en vilo con ganas de saber cómo termina la lucha por el amor de Reyyan y Miran. La siguiente serie en mi lista, y prepárense porque esta es una historia de superación y resiliencia que te llegará al corazón, es Mujer, cuyo título original es Can. Esta es una historia conmovedora sobre la fuerza de la mujer, la resiliencia ante la adversidad y el amor incondicional de una madre por sus hijos. La serie sigue la vida de Bahar, una mujer que lucha por sacar adelante a sus dos hijos después de la muerte de su esposo, una tragedia que la deja sola ante un mundo que parece estar en su contra. Özge Özpirinçci, quien interpreta a Bahar, hace una actuación conmovedora, una interpretación que te llega al corazón y te hace sentir el dolor y la lucha de su personaje. Mujer es un retrato de la vida cotidiana, un relato honesto que aborda temas como la pobreza, la desigualdad, las dificultades que enfrentan las mujeres en la sociedad, la maternidad en solitario y la lucha por sobrevivir en un mundo que parece estar diseñado para hacerlas fracasar. Lo que hace especial a esta serie es la forma en que te conecta con los personajes, sientes su dolor, su alegría, su lucha y su esperanza. Es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la familia, del amor incondicional, de la solidaridad y de la empatía. Además, la serie también tiene momentos de esperanza y alegría, mostrando que a pesar de las adversidades, siempre hay razones para seguir adelante, para luchar por un futuro mejor y para creer en la bondad de las personas. Si buscas una serie que te inspire, que te conmueva y que te haga valorar lo que tienes, Mujer es la opción perfecta. Y ahora, vamos a cambiar el tono y nos sumergiremos en una comedia romántica que te hará reír y suspirar a partes iguales. Hablaremos de Pájaro Madrugador, cuyo título original es Erkenci. Esta serie es una explosión de alegría, color y buenos momentos, una historia que te hará olvidar los problemas y te contagiará con su energía positiva. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora y despistada que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y que se enamora perdidamente de Can, su jefe, un hombre aventurero y carismático. Demet Özdemir, quien le da vida a Sanem, y Can Yaman, quien encarna a Can, tienen una química increíble, una conexión que traspasa la pantalla y te hace creer en el amor a primera vista. Su relación está llena de momentos divertidos, tiernos y apasionados que te harán suspirar y reír a partes iguales. Pájaro Madrugador es una serie fresca, lige. Ray divertida que te hará pasar un rato agradable, una historia que te recordará que el amor puede aparecer cuando menos lo esperas y que la vida está llena de sorpresas. Lo interesante de la serie es que te muestra la vida de Sanem, una chica que sueña con ser escritora, y la de Can, un fotógrafo aventurero que ha recorrido el mundo, dos mundos opuestos que se unen por el amor, dos personas diferentes que se complementan a la perfección. Además, la serie tiene unos paisajes preciosos, una banda sonora muy pegadiza y unos personajes carismáticos que te robarán el corazón. Si están buscando algo ligero y entretenido para ver,
esta es la serie perfecta. Les aseguro que los dejará con una sonrisa en la cara y el corazón contento. Para finalizar esta lista, y no por ello menos importante, hablaremos de Mi hija, cuyo título original es KZM. Esta es una historia enternecedora sobre la relación entre un padre y su hija, un drama que te llegará directo al corazón y te hará reflexionar sobre la importancia de la familia, el amor paterno y la inocencia de la niñez. La serie sigue la vida de Demir, un estafador que se ve obligado a hacerse cargo de su hija, Oiku, una niña con una rara enfermedad que le dificulta su vida. Bura Gulsoy, quien le da vida a Demir, y la pequeña Berenjeka YLDZ, quien interpreta a Oiku, tienen una química increíble en pantalla, una relación que te hará reír, llorar y emocionarte. Mi hija te hace reflexionar sobre la importancia de la familia, del amor paterno y de la inocencia de la niñez, mostrándonos que los lazos de sangre no son los únicos que importan, sino que también existen lazos que se forman a través del amor y el compromiso. Lo interesante de esta serie es que te muestra la transformación de Demir, un hombre que al principio parece ser un poco egoísta y desapegado, en un padre que lo daría todo por su hija, un hombre que aprende a amar y a valorar las pequeñas cosas de la vida. Además, la historia te enseña a valorar cada momento, a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida y a no dar nada por sentado. Si quieren algo que les haga llorar de emoción, que les recuerde la importancia del amor y que les toque el alma, esta es la serie ideal. Y bueno, hemos llegado al final de este recorrido por mis series turcas favoritas dobladas y completas que pueden encontrar aquí en YouTube. Espero que esta selección les haya gustado y que alguna de estas series los haya atrapado tanto como a mí, sumergiéndolos en sus mundos de pasión, intriga y romance. Recuerden que todas estas historias están llenas de drama, romance, intriga, pasión y personajes inolvidables, ingredientes que hacen de las series turcas un verdadero fenómeno mundial, una forma de entretenimiento que ha conquistado corazones en todo el mundo. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo, por acompañarme en este recorrido por el universo de las series turcas. Si les gustó, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos para que también puedan disfrutar de estas maravillosas historias y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho para que puedan formar parte de esta gran comunidad de amantes de las series turcas. Y ahora, quiero saber cuáles son sus series turcas favoritas, cuáles les han robado el corazón y cuáles les han hecho soñar. Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero conocer sus opiniones, recomendaciones y experiencias. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque estoy preparando muchas más sorpresas y recomendaciones para todos ustedes. Los espero en el próximo vídeo con más historias y emociones para compartir. Hasta la próxima y que disfruten de las series turcas.